¿Cómo están mis hermanos? Una vez más, estamos aquí para poder ser de bendición para todos ustedes, para poder continuar el estudio de la primera epístola de San Pedro, y hoy día vamos a ocupar los versículos 3 o 4 al 11. Si bien es cierto, aquí dice 4 al 10, pero vamos a hacerlo del 4 al 11. No nos olvidemos que las dos epístolas de San Pedro nos llaman a vivir en esperanza y santidad. Un pequeño repaso de lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que Pedro tenía en mente un propósito pastoral al escribir la epístola. El apóstol Pedro aconseja a los creyentes acerca de los peligros de la persecución en los cuales vivían los creyentes. El objetivo del autor, es decir, del apóstol Pedro, es fortalecer a los lectores en la fe e invitarlos a una conducta irreprensible, a una ciudadanía ejemplar, de modo que las personas pudieran ver en ellos un buen testimonio de Cristo. Pedro además incluye en la epístola consejos específicos para siervos, mujeres, maridos, líderes religiosos y jóvenes miembros de la iglesia. Este es el propósito por el cual el apóstol Pedro escribe esta primera epístola de San Pedro. Vamos a orar. Padre querido, te damos las gracias por tu accionar en nuestras vidas, por tu grandísimo amor, por tu grandísima misericordia sobre cada uno, Señor, de nosotros. Padre, gracias. No cesaremos de darte gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces, Señor, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, año tras año. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ahora, buen Padre amado, te suplicamos para que tú nos des la sabiduría y también el entendimiento para comprender tu palabra, y que el escuchar tu palabra podamos ser bendecidos, Señor, por ella. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 11. Primer epístola de San Pedro, capítulo 1, y leeremos los versículos del 4 al 11. Y leo así: para una herencia incorruptible, es decir, que no se puede corromper, incontaminada, que no se puede contaminar, e inmarcesible, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que hemos visto el viernes pasado, hemos aprendido que el apóstol Pedro escribe a los judíos cristianos que se encuentran lejos de su patria, siendo que, producto de una gran persecución, ellos habían huido a distintos lugares. A estos cristianos Pedro le llama los expatriados. Hemos aprendido, también hemos visto, que el apóstol Pedro introduce aquí la doctrina de la elección. Nos dice que usted y yo hemos sido elegidos para ser salvos por medio de su preconocimiento, de la presencia
como lo llama la palabra de Dios, lo cual ya hemos explicado. Hemos visto también hasta ahora que Dios el Padre nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La esperanza viva del creyente, mis amados. La encontramos pues ahí en el versículo 3, ¿no? Dios Padre nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es lo que hace que la persona siga adelante. Yo espero que esto cambie, así que continúo y debemos continuar porque, mis amados hermanos, déjenme decirle que Él cambió las tinieblas en luz. Él cambió lo lejos que estábamos de Dios el Padre en cerca. Él cambió la muerte en vida. Él cambió la derrota en victoria. Si nuestra esperanza está en Jesucristo, sigamos esperando porque lo que Él ha dicho será hecho. Y saben, mis amados, el viernes anterior les dije de que estemos esperando esta esperanza que es viva y que no nos pase como le sucedió a los discípulos. Los discípulos habían llegado a la esperanza en Jesucristo como el Mesías. Cuando ellos vieron los milagros que Él hizo, cuando escucharon sus enseñanzas, ellos se convencieron de que Él era el Mesías. Cuando Jesús dijo a sus discípulos en Cesarea de Filipo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Vamos a ver la respuesta en Mateo capítulo 16, 14 al 17. Mateo capítulo 16, 14 al 17. No tiene que buscarlo porque ya lo tenemos aquí en la diapositiva. Y permítame leer. La respuesta que ellos dijeron frente a la pregunta que el Señor Jesús les hizo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis amados, ellos llegaron a creer, ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Pero la cruz cambió las cosas. Ahora, desde el comienzo, ellos no comprendieron cómo es que el Mesías podía sufrir y morir. ¿Sabe? En ninguna parte ellos escucharon que el Mesías que ellos esperaban iba a sufrir y iba a morir. El asunto es que ellos esperaban un Mesías libertador, un Mesías conquistador, que los libre de los enemigos. Un Mesías al tipo de David, guerrero, conquistador y un hombre lleno de estrategias militares que los lleve siempre a la victoria. Ese es el Mesías que los discípulos esperaban, que los judíos esperaban. Por eso ellos no podían entender, no podían comprender cómo es que el Mesías podía sufrir y morir. Ellos solo tomaban esas escrituras del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías reinando. Y ellos estaban planeando sus lugares en el reino cuando Él estableciera su reino y comenzara a reinar como rey. Lo cierto es que los discípulos estaban pensando que el Señor Jesucristo ejecutaría un reino terrenal. Pero ya sabemos que el Señor Jesucristo, cuando Él decía mi reino se refería a un reino espiritual. Miren, tanto así que la madre de Santiago y Juan se acercó al Señor Jesús y dijo, Señor, quiero un favor, cuando establezcas tu reino, que mis dos hijos se sienten a tu mano derecha. Veamos esto en el libro de Mateo, capítulo 20, del 20 al 22. Mateo 20, del 20 al 22. Permítame leer. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, es decir, ante el Señor Jesús, y pidiéndole algo.
Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El sentarse a la derecha o a la izquierda de un rey significaba una posición, un rango alto. Y eso era lo que quería la mamá de estos discípulos. Entonces Jesús respondiéndole, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos, podemos. Y el Señor Jesús pues le responde que sí, ellos beberían del vaso que bebería el Señor Jesús, que se bautizarían, al igual que el Señor Jesús fue bautizado, pero que el dar esas posiciones que la mamá reclamaba, eso no estaba en él, sino solamente en el Padre. Mis amados hermanos, ellos llegaron a creer realmente que Jesús era el Mesías. Fíjese, lo que pasa más adelante es algo que a mí me llenó de mucha tristeza, ¿no? Porque ellos esperaban el establecimiento inmediato del reino de Dios, es decir, de un reino terrenal. Y donde fuera que Jesús hablaba con ellos acerca de su inminente muerte, ellos se enojaban. Cuando Jesús comenzó a hablar acerca de eso, Pedro dijo, tú eres el Mesías. Y él comenzó a hablar de su muerte. Pedro comenzó a reprender, al Señor Jesús. En Mateo 16:22, no tiene que usted buscarlo, yo tengo aquí en mis notas. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, a reprenderle, diciendo, Señor, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Ellos no comprendían el lugar de la cruz en la redención hasta luego de la resurrección. Ellos no comprendieron el lugar de la cruz, es decir, de la crucifixión, en la redención hasta después de la resurrección. Así que durante estos 3 días cuando el Señor Jesús murió, su esperanza de ellos murieron. Ellos estaban completamente destrozados. Y cuando Jesús apareció a los dos discípulos en el camino a Emaús, y ellos estaban caminando por el camino desconsolados, Jesús les dijo, ¿cuál es el problema, amigos? ¿Por qué están tan tristes? ¿Qué sucedió? Ellos dijeron, debe ser extranjero si no sabe de las cosas que han estado sucediendo últimamente aquí en Jerusalén. Él les dijo, ¿qué cosas? ¿De qué están hablando? Ellos le respondieron, ¿cómo Jesús de Nazaret, un hombre de Dios, poderoso en la palabra y en hechos, quien hacía el bien, sanando a los enfermos, y teníamos esperanza en él para la salvación de Israel? Pero ellos, los líderes religiosos, ellos lo crucificaron, ellos lo mataron. Todo está terminado, decían a los discípulos, estos dos discípulos, a este desconocido que se les unió en el camino. Y que desconocido que realmente era el Señor Jesús. Después ellos se dan cuenta, ¿no? Seguimos. El Señor Jesús, cuando les escucha decir que todo está terminado, el Señor Jesús les dijo, oh necios y lentos de corazón, ¿no han leído las Escrituras? Y el Señor Jesús comenzó desde Moisés y por todo el Antiguo Testamento, comenzó a exponer las Escrituras que se referían al sufrimiento y a la muerte del Mesías. Y cuando ellos llegaron a Emaús, Jesús pretendió como que iba a continuar su camino y ellos dijeron, no, es muy tarde, ven con nosotros. Y así, estando ya en el lugar donde los llevaron estos dos discípulos, él partió el pan y ellos lo reconocieron. Y inmediatamente el Señor Jesús desapareció. Y ellos dijeron, oh, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él hablaba la palabra en el camino. Debimos saberlo. Ahora, Pedro está diciendo, gracias a Dios que esta esperanza es viva y no una esperanza muerta.
es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, ¿cuál es la base de nuestra esperanza en la vida eterna? La base de nuestra esperanza para el reino de Dios es el hecho de que Jesús se levantó de la muerte. Si Jesús no hubiese resucitado de la muerte, entonces no habría iglesia cristiana, no habría base para una iglesia cristiana. Pero es mucho más que eso. Es la esperanza de la herencia que es nuestra como hijos de Dios, herederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, Pablo, en su oración a los Efesios, en Efesios 1:18, no lo busque, yo voy a dar lectura, él dijo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos. Ahora tengo aquí preguntas para usted. ¿Sabe cuál es la esperanza que Dios tiene para usted en el futuro? ¿Sabe de la herencia que Dios tiene para usted? ¿Los planes que Dios tiene para su futuro eterno? ¿Conoce usted las glorias de habitar con Él en su reino para siempre? Y yo creo que ya tenemos la respuesta, ¿verdad? En el versículo 4 leemos lo siguiente: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Cuando habla de una herencia incorruptible, es que no se puede corromper. Cuando habla de incontaminada, que no se puede contaminar. Cuando dice e inmarcesible, que no se puede marchitar. Esa es la herencia, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Toda esta herencia está reservada en los cielos para usted y para mí. Aquí Pedro está diciéndonos: ustedes han sido escogidos de acuerdo al preconocimiento de Dios, apartados por el Espíritu Santo, limpiados de sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Han renacido por Dios para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de la muerte. Hay una herencia esperándolos. Es incorruptible, pura, no se desvanece, está reservada. Tiene su nombre en ella. Esta herencia tiene su nombre en ella, reservada en el cielo para usted que está apartado por el poder de Dios. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ajá. Ahora, aquí, ¿cuál es la parte? ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es solo creer, porque el versículo 5 empieza diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es solo creer. Dios ya lo ha hecho todo. La obra de la salvación a través de su Hijo Jesucristo ya lo hizo todo. La herencia que nos espera en los cielos ya lo hizo todo. Ahora, Él finalmente llega a nuestra parte y es la fe. Solo creer y confiar en lo que Dios ha hecho. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cristianos y judíos, ellos tenían dos cosas en contra. Número uno, vamos a ver las cosas en contra que tenían los judíos. El judío se rebeló contra la autoridad romana. En los 6 años que Pedro escribió esta epístola, ellos comenzaron otra rebelión que habría de traer la destrucción de Jerusalén bajo el asedio de Tito. Pero los judíos experimentaron incluso en esos días persecución por ser judíos. Ahora, número 2. Los judíos cristianos eran perseguidos doblemente por ser judíos y por ser cristianos. Y así ellos tuvieron persecución a donde iban. Y Pedro habla acerca
de su gran regocijo en el futuro. El gran regocijo futuro suyo y el mío. A pesar de que en el presente usted y yo tengamos grandes pruebas, nos espera, mis amados hermanos, una herencia incorruptible, inmarcesible para nosotros. En el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, todas estas experiencias purificadoras por las que estaban pasando los creyentes cristianos, déjenme decirles de que todas estas pruebas, Dios muchas veces utiliza las pruebas como instrumentos purificadores en nuestras vidas. Así como el fuego quema los desperdicios, Dios nos coloca en medio de pruebas de manera que podamos ser refinados y purificados. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, se está refiriendo al Señor Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mis amados, versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que tengamos, pues, mis amados hermanos, esa convicción en nuestras vidas, que así como los judíos cristianos en la época de Pedro sufrieron persecución, pasaron por grandes pruebas, también nosotros vamos a pasar por grandes pruebas. Nosotros vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada, así como ellos también entraron por experiencias para probar su fe. Y mis amados hermanos, así que estamos en casi la misma condición que los cristianos a quienes Pedro estaba escribiendo. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero aún así lo amamos y tenemos fe que Él muy pronto vendrá en las nubes a llevar a su pueblo para llevarnos a las moradas celestiales que Él tiene preparado para nosotros. En los versículos 10 al 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sí, los profetas como Miqueas y Isaías, ellos y otros profetas, ellos indagaron diligentemente, inquirieron, es decir, investigaron acerca de esta salvación. Y ellos nos los hicieron saber que la salvación se encontraba en nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nacería en Belén, que allí empezaría su ministerio, que allí se daría a cabo su sufrimiento, su muerte, pero también su resurrección. Mis amados hermanos, creo que ha sido un estudio muy hermoso, muy sustancioso, y los espero para el próximo viernes con este estudio que seguimos de la primera epístola de San Pedro. Nos toca los versículos 12 en adelante. Espero que usted haga sus planes para que el próximo viernes esté con nosotros cuando continuemos mirando la gracia de Dios y el plan de redención. Vamos a orar. Padre amado, te ruego, Señor, que nos fortalezcas mientras te esperamos, Señor Jesús. Señor y Padre, bendice nuestra vida y guárdanos de todo peligro. Guarda nuestros caminos, Señor. Señor, es mi oración que mientras mis hermanos y yo esperamos tu pronto regreso,
Señor, es mi oración que podamos caminar en compañerismo contigo. Señor, que tú sigas derramando tu rica misericordia, tu rica gracia, que sigas extendiendo hacia nosotros, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga y les dé una hermosa semana. Les siga dando una hermosa semana. Sigan fortaleciéndose en el Señor, sigan haciendo su devocional y que usted pueda abundar cada vez más en muchas bendiciones en Cristo para gloria y alabanza y el honor de nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro amado, bendito Mesías, nuestro Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.